Y hoy toca probar las Paul Rubens académicas. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo con unas acuarelas de la marca Paul Rubens, pero esta vez la gama académica. Sabéis que en el canal hemos probado de la gama profesional las normales y las perladas, aunque las perladas yo no sé si son gama profesional o qué son. Y bueno, también tenéis todo por Instagram, que os lo dejo por aquí. Hemos probado también las escolares, que eran aquellas del loro. Y ahora tocan las académicas, que no son las escolares, son de una calidad un poco mayor. Este es el paquete, ¿os acordáis del paquete de las Paul Rubens, que era todo súper bonito, con aquella caja rígida, con el trapito y todo eso? Bueno, esta es una caja de cartón normal y corriente, y aunque la presentación, bueno, no está mal. Y entonces se abre por aquí, es bastante más grande de lo que esperaba, la verdad, esperaba una caja tipo las del loro, pero es una caja gigante. Bueno, mirad el tamaño de la caja. Es una caja enorme. Bueno, esta es la caja en la que venía, porque ahí enfrente no se habrá visto muy bien. Es una caja de cartón, aunque bueno, la presentación es bastante bonita. Estas acuarelas existen tanto en tubo, yo las conocía en tubo, no las conocía en pastilla. En pastilla las he descubierto hace poco y la caja de los tubos es un diseño muy similar a este también. Los tubos los probaré en algún momento, no sé cuándo, pero he preferido empezar por las pastillas, porque son pastillas que son de gode completo, son grandes. Entonces vamos a abrirla. Bueno, lleva lo típico. Aquí voy a probarlas aquí, igual que hice con las otras, porque bueno, este no viene doblado como venía el de las profesionales, así que viene con el papel, pero este papel juraría que es el de las profesionales. Sí, yo creo que es el mismo, es el de 48 colores y toda la gama, y yo creo que es la profesional, toda la gama profesional, sí, 5 estrellas, 7 estrellas, 7 estrellas, 8 estrellas, bueno, estrellas no, sino duración. Vale, entonces tiene esto. Me recuerda a las White Nights. Uy, eso es un plástico y no se ve. Bueno, lo inclino así. No se estaba viendo nada. Estaba viéndose solo el reflejo. Entonces, lo que tienen aquí es el nombre del color, el código del color, que supongo que no es el mismo que el de estas. Vamos a ver, por ejemplo, el blanco. El blanco aquí es el 100 y aquí es el C no sé cuántos. No, es el A201. ¿Veis? PW5... y este tiene una resistencia a la luz de 8, o el A203, que es el PW6. O sea, uno será el blanco de titanio y el otro será el blanco chino o algo así se llama. Entonces este es el blanco de zinc, el color es el 100, el código del color, y tiene 4 estrellas. Vale, parece que lo máximo de estas acuarelas son 4 estrellas. Este tiene 4, 3, 3, 4. No, supongo que no es el mismo, no es la misma escala que la anterior, pero bueno, que las profesionales. Esto es un plástico y las pastillas son así. Me recuerdan mucho, de hecho, no sé si la gama de colores es la misma, no lo sé, porque esas, bueno, las probé y ya no las he usado, pero me recuerdan mucho a las de White Nights, a las académicas de White Nights. Esto se puede sacar de aquí. A ver si puedo sacar alguna. Sí. Me recuerdan mucho. ¿Vale? ¿Veis el tamaño de la pastilla? Y las otras, las profesionales, son la mitad. Y esto es una bandeja de plástico. No es de ese blando como el que llevan las galletas, pero tampoco es gran cosa. Eso sí, la lata me gusta mucho. Me pasa lo mismo que con las Melian. La lata me gusta mucho. No me gusta el soporte en el que van. Pero bueno, la lata no está mal. Vamos a ver el ocre, que no hay ocre. Pues definitivamente es la misma selección de colores que tiene la paleta de... Sí, aquí hay un gold ocre, que es este de aquí. Es la misma selección de colores que tiene la paleta de las White Nights. Decidme ahí abajo si queréis que haga una comparativa entre una y la otra, pero yo creo que son las mismas acuarelas. No lo sé, hoy no lo voy a probar porque no quiero hacer vídeo de 50 minutos, pero yo creo que son las mismas acuarelas. Los colores juraría que son los mismos y yo creo que, vamos, que van a ser las mismas acuarelas. Así que, en fin, bueno, de todas formas, ya sabéis que a lo mejor es una gama de colores inspirada en las acuarelas académicas de White Nights. Yo sabéis que tengo la caja de 21 colores, no tengo la de 24. La de 24 es la que va en caja de cartón y yo tengo la amarilla que sacaron en edición especial porque me gustaba la lata, me encantaba la lata y de hecho es una de mis latas favoritas. Y en algún momento sacaré todas esas acuarelas y la usaré para otra cosa. Y eso, que no tengo la que tiene los 24 colores, pero aquella no tiene ocre, esta tampoco, creo que esta tiene algún verde más. Me parece que son los mismos, ya lo veremos, ya lo comprobaremos. Decidme ahí abajo si queréis vídeo comparativa, pero
me parece que son los mismos. Bueno, vamos a probar todo esto. El blanco, como siempre, no tiene mucho sentido, pero lo voy a probar. A ver, voy a oscurecer esto un poco. Entonces, blanco. Me sorprendieron mucho las escolares, así que no espero menos de esto. El blanco, pues bueno, no se ve nada, así que yo lo voy a dejar ahí. Está el blanco. También las White Knights llevan blanco. Van hacia abajo, ¿no? Gold ocre, pues no, en la tarjeta van de aquí hacia aquí. Pues el siguiente es el Gold ocre. Bueno, no está mal, pero no entiendo por qué no llevan un ocre de verdad. No está mal, ¿eh? Están bastante saturado el color. También, obviamente, voy a hacer comparativa entre las tres, entre la escolar, esta y la profesional. Pero eso ya no hace falta que me lo pidáis. Pero la comparativa con las White Knights no la había pensado, pero después de verlas es que creo que es la misma selección de colores. Entonces, pues creo que sería interesante comparar las White Knights con estas. Mother Lake Red. Wow. Tienen bastante potencia. A ver, así como os dije que, bueno, realmente sí que os recomendaba las escolares, si queríais para aprender o lo que fuera, me parece que están bien. Todavía no las he probado yo así a fondo, simplemente hice la prueba de color, sí que voy a hacer algunas cosas con ellas, pero creo que están bien, creo que no son unas acuarelas que os van a impedir avanzar, pero por el precio quizá tiraría antes por estas, el azul. Porque bueno, aquí por lo menos ya os aseguráis de que sí que tenéis pigmentos de verdad. En las otras, de hecho, ¿tienen el nombre del pigmento? No lo tienen. No tienen qué pigmento llevan, pero bueno, seguramente pues no llevarán pues toda la porquería que puede llevar dentro una acuarela escolar para abaratar el precio. De todas formas estaban muy bien y me sorprendieron bastante. Emerald Green. Yo creo que hubiera tenido más sentido hacer esto en sentido hacia abajo. Pero bueno, no así. Porque ahora vamos a tener aquí toda la mezcla, luego va a haber amarillos por otra parte, no sé, pero bueno, da igual, a ellos sabrán. Emerald Green. ¡Wow! Me recuerdan mucho a las Paul Rubens profesionales. Es verdad que yo las Paul Rubens profesionales no las he probado todavía en el papel que llevan, que de hecho es el mismo papel. No he hecho la muestra todavía ahí porque sigo intentando plancharlo. No está nada mal. Precio, pues no sé deciros, creo que cuesta 17 euros. Bueno, en rebajas. Pero es que 17 euros también costaba la escolar. Lo que pasa es que la escolar lleva 36 colores y esta lleva 24. Sí, 17,99. En rebajas, sin rebajas, 18,07. O sea que las rebajas son un timo. Y luego las Melian... No, las Melian... Ah, mira, yo pensaba que estas habían sido más caras. Las Melian costaron 13,87. En rebajas y sin rebajas cuestan 15,15. Bueno, por lo menos estas eran rebajas de verdad. 14,97 las rosas, 15,15 las azules. Así que pues eso, 18 euros, 15 euros. Claro, estas tienen menos colores, pero aún así estos son de mejor calidad. Vale, vamos con el Hansa Lemon, o sea, este amarillo de aquí, que es como una especie de amarillo limón. Vamos a ver cómo es este. ¡Wow! Están muy bien. El English Red que está dentro de los marrones. Las estoy probando directamente de la pastilla, sin humedecer ni nada, como siempre. Ya sabéis que las únicas pastillas que me ha hecho falta humedecer son las metálicas. Bueno, y aquello de Daniel Smith, que no sé si lo habréis visto ya. Bluish Green, ¿no? 514, 513. Aquí hay un fallo. Aquí hay un fallo. 514 está aquí. Vale, menos mal que estoy leyendo los nombres, porque el que viene ahora es el de al lado. Ah, vale, no, es que yo me he equivocado. Es que es verdad que van hacia el lado. Bluish Green 514. Muy bonito este, es como un turquesa. Estoy gratamente sorprendida con esta marca. Muy, muy sorprendida. Me gusta mucho. Bueno, este color siempre es bastante transparente. No sé si tendrán información de transparencia y eso no parece que tengan ahí. Igual si la tengo que buscar por la web o lo que sea. Ahí no parece que la pongan. Yellow Medium. ¿Veis? Está todo desordenado. Si hubieran ido hacia abajo, pues los colores estarían en orden.
Ay, me encanta este amarillo. Me parece que van a ser mejores que las Codman. Bueno, que las Codman probablemente también. Red Light. Mis pobres Codman están cayendo en el olvido con las alegrías que me dieron. ¿Lo he puesto bien? Sí. Qué bonito. Pero que las con M creo que se llaman. Las de White Knight. Una especie de Prusia, ¿no? Un poquito más claro. Pero está dentro de ese tono de Prusia. Violet Light. Es este de aquí. Son bastante cremosas. Me parecen muy guays. No sé si cuando ya haya subido este vídeo, porque ahora mismo estoy sin cinta de esta de cuadros, de hacer las paletas, pero tengo muchas ganas de hacer directo con esto, haciendo la paleta de muestras de esto. Pero de momento no tengo cinta. Se me ha acabado y estoy esperando cinta de cuadros para poder hacer las paletas. Green Deep. ¿Me he equivocado? No. Sepia. Este sepia parece el Grease Paint. Por el logotipo ese que hay ahí parece el Grease Paint, pero se llama sepia. Ah, no, es más marrón. Es más marrón. En eso que hay impreso parece un gris así azulado, pero no, es marrón. Ahora volvemos otra vez al amarillo. Yellow Deep. Este es de esos amarillos que a mí me gustan. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito amarillo! Yellow Deep. Carmín. Este creo que también me va a gustar. ¡Oh, qué preciosidad! Muy fan. Muy fan de estas acuarelas. El ultramar. El ultramar supongo que será bastante transparente. Sí. Violet Deep. Uy, este parece que no va. A ver. Me parece que tiene como una capa de algo encima. No sé si estoy cargando color o no. Ah, pues sí. Era una sensación mía. Violet Deep. El siena natural. Bueno, este casi parece el ocre que a mí me gusta. Y el negro. Bueno, mirad, están muy bien. Están muy, muy bien. Y para el precio que tienen, que son 18 euros, pastilla completa, 24 colores, creo que no se puede pedir más. De hecho, lo que son las cajas de tubos, el precio está también muy bien porque creo que son más colores. Y cada tubo, si lo compras por separado, cuesta 80 y pico céntimos, pero luego con gastos de envío y tal, al final acaba saliendo por unos 50 más o menos el tubo, que está muy bien, de precio también, pero bueno, siempre teniendo en cuenta que son académicas. 18 euros, 24 colores, pues sale a menos de 1 euro cada color. ¿Os acordáis cuando vimos las ¿cómo se llaman? Las de Sonnet, creo que se llaman Sonnet. Las de White Knights. A mí me salió por 20 euros la caja, casi 21 euros la caja, lleva 21 colores, más o menos a 1 euro el color. Aquí salen a bastante menos de 1 euro el color. Bueno, en fin, vamos a probarlo un poco en esta libreta, que ya sabéis que este no es un papel muy bueno, pero en fin, es papel de probar y de ensayar y de si no te quieres gastar mucho dinero en el papel, aunque luego puedes pensar que no sabes pintar, porque a veces el papel nos complica la vida. ¡Wow! He cogido, ¿veis? Este es el de las Melian aquellas y he cogido el mismo color, el de las escolares. Y este, o sea, si involuntariamente estamos haciendo, no sé si en cámara se nota, pero este está mucho más saturado que este. Está claro que este ya está seco, pero bueno. Eso sí, estas no tienen ocre y las otras, por lo que veo aquí, tenían. Voy a coger también el amarillo. El amarillo creo que es este de aquí. Este es el Yellow Deep. Bueno, no, este no es. Este sería quizá el Hansa Yellow. No, este no es. Pero bueno, están funcionando incluso mejor que en el otro papel, que con las escolares no pasó. Con las escolares, aquí, en este papel, se veían mucho más transparentes que en el papel de prueba. Mirad, este es este de aquí y aquí lo tenemos. Está bastante bien. Voy a coger el Yellow Medium,
que creo que es más o menos el que tenían las escolares. Ya haré la comparativa entre todas, ¿no? Pero bueno, por verlo. Sí, aunque ese está más sucio. Este es más vibrante y el color tiene más pureza. Este está como más tirando así a marrón, verdoso. Igual tenía sucio el pincel, que es posible. Pero en este papel funcionan también bastante bien. Y eso que este papel pues no es una gran maravilla. Jo, si no fuese tan enorme me llevaría la caja a casa para probarla un poco más. Pero es que es enorme la caja. Igual puedo sacarlas y meterlas en otro sitio. Pero esa caja, este siempre es bastante transparente. De hecho ahí también salía bastante transparente. Y además aquí parece que hay algo en el papel. Que puede que tenga cola o vete a saber. O grasita pero van muy bien. ¿Y qué más puedo probar? A ver, vicio puro. Mother Red Lake, ese creo que es este. Oh, me encantan. Bueno, fan declarada de Paul Rubens en España. Yo no sé, creo que deberían plantearse hacerme embajadora de la marca. Porque, en fin, es que me gusta mucho. O sea que, una pasada esto. Me encantan. En fin, si ya el otro día os dije que aquellas acuarelas, bueno, el otro día, quien dice el otro día dice hace 3 semanas, me parecían recomendables, estas me parecen aún más recomendables. Me gustan mucho. Ha sido un primeras impresiones bastante bueno. Y claro, también teniendo la experiencia que tengo ya probando otras cosas, pues al final empiezas ya a hacerte una idea de lo que realmente vale la pena y lo que no. ¿Os acordáis cuando probé por primera vez las White Nights aquí, después de haber probado las Prima? Las White Nights me parecieron una maravilla, que no quiero decir que no lo sean, pero ahora no diría lo mismo que dije en aquel vídeo. Entonces yo creo que ahora tengo muy claro por dónde irían mis recomendaciones y a lo mejor dentro de 5 meses cambio totalmente de idea y os recomiendo otra cosa, pero ahora mismo yo creo que esta marca es muy recomendable y muy recomendable para empezar. Entonces, igual que el otro día os dije que las acuarelas de escolares os podrían servir y no habría ningún problema, yo creo que estas valen mucho la pena y que además os darán para aprender durante tiempo y ya pensar con calma y tranquilidad si os queréis pasar a una gama profesional. O sea, me parecen una pasada. Así que, en fin, no sé, ojalá yo hubiera tenido cuando estaba en Bellas Artes unas acuarelas académicas así. A mí me gustan mucho las Cotman, me gustan mucho y me siguen gustando, pero creo que hay opciones mejores. Y bueno, cuando empezamos con toda esta prueba de materiales en el canal y cuando probé aquella mierda de las Prima Marketing, os dije que no os lo pensarais y que las Cotman eran una opción muchísimo mejor por el mismo precio. Por el mismo no, porque es que vale 12 euros la caja pequeña. Y las Prima valen 30 euros y no valen para nada. Entonces, pues claro, en comparación te gastas menos de la mitad y tienes unas acuarelas de buena calidad. Pero es que estas valen 18 euros, 24 pastillas completas. Así que yo creo que no tienen rival. En fin, bueno, no sé, decidme ahí abajo si habéis probado estas acuarelas, si las conocíais, porque yo sí que conocía la versión tubo, pero la versión caja no la había visto. No sé si es que ha salido ahora o qué, o a mí se me había pasado, pero están muy, muy, muy bien, muy bien. Así que esperad dentro de poco comparativa entre las 3 gamas y ya veremos qué pasa. Hombre, a ver, tengo claro lo que va a pasar porque las Paul Rubens me encantan, ¿no? Pero bueno, igual aquí nos sorprenden. Pero igualmente, valen la pena. Valen la pena y cuando me decida hacer el vídeo de qué acuarelas valen la pena y qué acuarelas no valen la pena, esto va a salir. Esto va a salir como unas de las que sí valen la pena. Y respondiendo a esa pregunta que me hacéis mucho de qué acuarelas uso para empezar, probablemente esto sería una muy buena opción. Así que pues nada, decidme ahí abajo eso si las habéis probado, qué os han parecido y decidme si habéis probado también los tubos y sobre todo decidme cuál es vuestra gama académica favorita.
Probablemente sean las Sminke, probablemente, pero es que de las Sminke incluso la gama académica es un dolor en el corazón y en el bolsillo, más bien. Es un dolor en el bolsillo. Pero bueno, todo se andará y algún día las probaré. En fin, que espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, porque la maldición de YouTube ha vuelto. Yo no sé qué hacer contra ella y hago lo que puedo, pero no lo consigo. Así que la única forma en la que podemos combatir la maldición de YouTube es compartiendo. Si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo y así, además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, me ayudaréis a conseguir el botón de plata, porque tengo muchas ganas de tenerlo, porque ya me toca y porque, pues eso, ya me toca. Nada, eso, que tenéis el botón ahí abajo y a ver si somos capaces de llegar al botón de plata durante 2021. Y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que la tenéis por ahí abajo y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo, pero si no lo hace, porque eso suele pasar, me podéis seguir en Twitter, porque en Twitter aviso yo, lo tenéis ahí abajo junto al resto de mis redes sociales y además llevará ya un rato por aquí por pantalla, y también ahí abajo está la lista de correo donde aviso yo todos los domingos con todo lo que ha pasado en el canal durante la semana y YouTube ha decidido que no os interesaba. Y bueno, además también os podéis hacer miembros del canal para tener contenido extra, etcétera, que lo tenéis explicado en el tráiler. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego!